Lo que veremos a continuación en Historias de Hollywood es la vida de la groupie Pamela Des Barres, una mujer que se ha codeado con los músicos más famosos de los años 60 y 70 y que nos habla de sus relaciones con leyendas del rock como Jimmy Page, Keith Moon o Mick Jagger. A las estrellas de rock de los últimos 40 años les ha ido bastante bien. Han ganado indecentes sumas de dinero, son increíblemente famosos y suelen estar acompañados de mujeres, no solo dispuestas a complacerles sexualmente, sino ansiosas por hacerlo. A estas mujeres se las conoce con el nombre de groupies y han formado parte del mundo del rock desde el nacimiento de este estilo musical. Saltábamos sobre ellas como tiburones atacando a corderitos. Éramos muy glotones, pero nos lo pasábamos en grande. Durante los siguientes minutos conocerán a la groupie más famosa del mundo, Pamela Des Barres, una mujer que se ha codeado y algo más con algunos de los músicos más famosos de los años 60 y los 70. Es un músico estupendo, un músico muy bueno. Es normal enamorarse de él. Les pasa a todas. Pam nos acompañará en un recorrido íntimo por sus innumerables affairs. Jim Morrison, de los Doors. Mick Jagger, de los Stones. Jimmy Page, de Led Zeppelin. Íbamos de la mano, hacíamos el amor. Y el amor de su vida, Michael Daybard. Su sueño siempre había sido acabar junto a una estrella inglesa del rock. Y yo cumplía los requisitos. Les ofreceremos testimonios obtenidos entre bastidores acerca de la vertiente más inmoral del mundo del espectáculo. Drogas, sexo y rock and roll. Y entonces él se puso mis bragas y mis tacones de piel de leopardo. Conocerán a groupies tan desmadradas que a su lado Pamela parece Blancanieves. Mientras hablábamos, mientras manteníamos ese tipo de conversaciones, se le saltaban los botones de las cremalleras y automáticamente ya todo era sexo. Podrán ver increíbles imágenes y escuchar a los amigos y familiares que mejor conocen a Pamela. Fue una pionera. Lo que me encanta de ella es que no para de aprender, no deja de madurar. Esta es la historia de una chica cuyo deseo por convertirse en famosa la condujo al lado salvaje del rock and roll y finalmente a la propia fama. Esta es la historia de Pamela Des Barres, hoy en Historias de Hollywood. First of all, I want to be rich and famous. And then I either want Mick Jagger, Elvis Presley, or Marlon Brando to fall madly in love with. La famosa groupie Pamela Miller, posteriormente Des Barres, nació el 9 de septiembre de 1948 en Reseda, California, localidad a 25 kilómetros de Los Ángeles. Era hija única de Margaret Miller, ama de casa, y de O.C. Miller, operario en una fábrica de cervezas y buscador de oro a tiempo parcial. Me quería, lo sé, pero nunca estaba en casa. Trabajaba en una mina de oro por las noches y no le veía tanto como a mí me habría gustado. Le tenía en un pedestal. De niña, Pamela también tenía a Elvis Presley en un pedestal. Le encantaba el rock and roll, y Elvis era su ídolo. Desde muy joven ya me gustó Elvis, porque la música fue una de mis primeras aficiones, y cuando se fue a hacer la mili me quedé hecha polvo. A medida que crecía, sus enamoramientos se iban haciendo más intensos. Después de Elvis vino el cantante Dion DiMucci, el de Dion y los Belmont. Había un disco suyo que se llamaba Along with Dion, y en la foto salían manos con guantes rosas por todo su cuerpo, y yo soñaba con que una de esas manos pudiera ser la mía. Pamela tenía 14 años cuando se produjo la invasión de los grupos ingleses, liderados por los Beatles. Escribíamos historias sobre los Beatles y las intercambiábamos. Cada una escogía el que más le gustaba, aquel del cual estaba enamorada. Nos besábamos así, con las manos de por medio, sin llegar nunca a besarnos de verdad. La verdad es que era una locura. Pero a Pamela lo de besar una mano enseguida le resultó insuficiente. Tenía que ver a los Beatles.
Y no solo sobre el escenario. Eso lo podía hacer cualquiera que tuviera una entrada para un concierto. Lo que Pamela quería con toda su alma era observarlos de cerca. Sentía auténtica necesidad de conocer a Paul McCartney. Se le metió entre ceja y ceja. Paul McCartney. Tenía que ser Paul McCartney. A Pamela le llegó la oportunidad en el verano del 64, cuando los Beatles llegaron a Los Ángeles para tocar en el Hollywood Bowl. Se enteró de que el grupo se alojaría en una mansión de Bel Air y una noche la joven se puso manos a la obra. Saltamos la valla, nos metimos en el jardín y la policía nos echó. Pero estuve lo suficientemente cerca como para... La fascinación de Pamela por los Beatles era algo más que una manía pasajera. Realmente quería conocerlos. No me bastaba con oír su música. De hecho, lo que más me dolía era oír sus canciones y pensar que nunca iba a poder conocerlos personalmente. El deseo de Pamela por conocer a los Beatles provenía en parte de la falta de atención que recibía de su padre. Yo le tenía idolatrado y sé que canalicé parte de ese sentimiento a esos músicos y grupos. A sus 16 años, en la primavera del 64, Pamela vio cómo un compañero de clase, Victor Hayden, transformaba sus gustos musicales. Me introdujo en la música de Bob Dylan, lo que supuso un cambio enorme en mi vida. Por fin había alguien que hablaba de mí. Cambió mi vida por completo. Me desprendí de ideas falsas, me quité los pájaros de la cabeza. Mi vida entera cambió. El primo de Víctor era Don Van Blyeth, más conocido como Capitán Biff Heer, un músico de Los Ángeles relacionado con el mundo del rock. Biff Heer conocía a Bill Wyman y a Charlie Watts, bajista y batería de los Rolling Stones respectivamente, y se los presentó a Pamela. Aunque a la joven Pamela le encantaba alternar con Watts y Wyman, a quien deseaba conocer era al cantante de los Stones, Mick Jagger. Me armé de valor y llamé a la puerta de su habitación. Abrió muy despacio y apareció desnudo. Yo era una jovencita. Todavía iba al instituto y en absoluto me aproveché de la situación. Al revés. Salí corriendo. Fue la última vez que Pamela huyó de una estrella del rock. El interés de Pamela por los músicos de rock se convierte en una obsesión. Yo ya llevaba mucho tiempo alternando con los Byrds, Love, los Doors y con Frank Zappa, antes de oír la palabra groupie por primera vez. En los años 60, mientras la mayoría de las chicas se conformaban con fantasear lujuriosamente a partir de las fotos de las estrellas en las revistas de rock, Pamela Miller concebía planes para conocer personalmente a los Beatles y a los Rolling Stones, objetivo que finalmente consiguió. Oficialmente Pamela no era una groupie, pero eso solo era cuestión de tiempo. Te invitaban a entrar y a sentarte con ellos, te pasaban un porro y pasabas un rato con el grupo. Así de simple. En 1965, a sus 17 años, Pamela tuvo una experiencia que cambió su vida. Una noche salió de su casa en el Valle de San Fernando, junto a su amigo del instituto Victor Hayden. Y tras cruzar las colinas de Hollywood, llegaron al Sunset Strip. En esos días no se podía ni andar por la calle. Estaba llena de cientos de chicos y chicas con ropas llamativas, besándose y abrazándose unos a otros, y regalándose flores, incienso, porros. A Pamela aquello le encantó. El ambiente era festivo y la gente nada convencional. Sin ser consciente de ello, Pamela estaba presenciando el nacimiento del movimiento hippie. Veías a todos los chicos con el pelo largo y a un montón de gente estrafalaria, que no existía donde yo vivía. Fue mudarme al strip y entrar en un mundo completamente nuevo. Un mundo al que Pamela se entregó rápidamente. La música era su pasión y nadie, ni siquiera sus padres, iba a impedir que esta adolescente experimentara con dicha pasión. Ningún padre de aquella época podría entender lo que sus hijos estaban experimentando, porque era algo sin precedentes. Para Pamela era como un picor que le obligaba a rascarse. Uno de los primeros grupos que conoció en el strip fueron los Byrds. Conocí a los Byrds en el Club Cyrus. La puerta de los camerinos daba a Sunset Strip, así que podías llamar, entrar y te dejaban pasar. David Crosby, cantante de los Byrds, recuerda los placeres de la movida groupie con cierto sentimiento de culpabilidad. Saltábamos sobre ellas como tiburones atacando corderitos. Éramos muy glotones, pero nos lo pasábamos en grande. Los grupos de aquella época giraban en torno al guitarrista y a Pamela aquella música rebosante de testosterona la volvía loca.
La música me estremecía, causaba estragos en mi interior, me provocaba sensaciones, alegría, y yo quería sentirme cercana a ella. A la familia y a los amigos de Pamela les costó aceptar su nuevo estilo de vida. Mi padre trabajaba por las noches, por lo que mi madre le ahorró los detalles de mi vida. Pero ella se retorcía las manos y sufría muchísimo. Pamela también dejó atrás a su novio del instituto, Bobby Martini. Me rompió el corazón, pero tuve que aceptarlo. Yo no quería llevar una vida convencional con Bobby Martini, por muy encantador que fuera. Lo que quería era conocer el mundo exterior de la mano de un músico. Esperaba sentar la cabeza, pero con un músico. Pamela se fijó en Jim Morrison, cantante de un prometedor grupo llamado The Doors. Pamela los vio tocar por primera vez en un club del Strip en 1966. Un día descubrió que Morrison era vecino de una amiga suya. Subí corriendo las escaleras y les dije, no os lo vais a creer, Jim Morrison vive en el piso de abajo. Pamela se sentía tan intimidada por Morrison que por primera vez en su vida decidió drogarse para vencer el miedo. Por entonces experimentábamos con una droga muy rara llamada Trimar, que como supimos después era PCP líquido. El caso es que me puse unas cuantas dosis y reuní el valor suficiente para bajar a casa de Morrison y entrar. Y resulta que yo acababa de aprender a hacer el puente y me puse a hacerlo sobre su alfombra con mi vestido morado, que claro, se me bajó hasta la cabeza. Y mientras estaba haciendo el puente miré y vi a su novia que me dijo que me largara. Me largué, pero él vino detrás. Así fue como le conocí. Y estuvimos juntos un buen rato, rodando por la alfombra y esnifando aquella cosa tan rara. La aventura de Pamela con Jim Morrison no duró mucho. Pero el ídolo dejó una profunda huella en Pamela acerca de los peligros de las drogas. Una noche estábamos juntos y me dijo, mira, esto nos va a dañar el cerebro. Agarró el bote y lo tiró por la ventana. Fue la última vez que probé el Trimar ese. Fue también la última vez que Pamela le puso a Morrison la mano encima. Yo era virgen por entonces. Con Morrison nunca tuve una relación consumada. En aquellos tiempos podías ser virgen y ningún chico te daba la lata. Morrison volvió con su novia. Y Pamela volvió al strip. No tenía otra elección. Se sentía obligada. Pamela tenía particular interés por los famosos, un gran deseo de estar con ellos y quería un amor de verdad. Pamela buscaba amor, pero en lugar de ello encontró un tipo de cariño diferente. Me encantaba ser una groupie, me encantaba alternar con músicos, pero yo también quería tener mis groupies. Pamela cayó seducida por la música, las drogas y el sexo que impregnaba el ambiente de los clubes del Strip de Los Ángeles. A sus 19 años estaba a punto de probar por primera vez la fama del rock and roll. No había ningún grupo de rock formado por chicas, fuimos el primero. Pamela terminó el instituto en junio de 1966. No tenía intención de ir a la universidad ni de comenzar una vida convencional. Lo único que le motivaba era el rock and roll. En cuanto lo probé, se convirtió en un estilo de vida. No fue decir, quiero más de esto, sino que fue más bien una evolución paulatina. Pamela trabajaba en lo que fuera para poder financiarse su estilo de vida. Tenía que abastecerme de discos y de ropa estrafalaria. En realidad daba igual cómo ganar dinero, lo único que importaba era ganar lo suficiente para poder ir a Hollywood todas las tardes. Y cuando Pamela iba a Hollywood tenía en mente un único objetivo. Quería un novio que fuera músico para poder ver cómo componía y para que me escribiera canciones y yo fuese su inspiración. El Sunset Strip era el lugar más conveniente para conocer músicos. Pamela conoció a multitud de ellos. Sonny y Cher estaban allí, también Zappa. Frank Zappa era un excéntrico intérprete, compositor y productor que tenía su propio grupo, The Mothers of Invention, y todo un culto en torno suyo. Pamela se hizo amiga de Zappa y le presentó a su estrafalario grupo de amigas. Por aquel entonces nos llamábamos a nosotras mismas la compañía de ballet de Lauren Canyon. Éramos un montón de chicas con intereses comunes. Nos gustaba llamar la atención, hacer el loco y andar medio desnudas.
Frank reclutó a Pamela y a sus amigas para su nuevo proyecto, un grupo de música formado solo por chicas. Nos dijo, chicas, deberíais formar un grupo. Aquello fue lo más sorprendente que había oído jamás y me quedé paralizada. Zappa bautizó al grupo de chicas como las GTOs. Aunque impactantes en escena, como intérpretes eran mediocres. La habilidad vocal era lo de menos. Era la imagen lo que importaba y la del grupo difícilmente pasaba desapercibida. Salían con sus atuendos GTOs, es decir, lazos, centones, plumas. Zappa les pagaba $35 semanales a cada una. Para Pamela el dinero era lo de menos. Lo que importaba era la oportunidad de conocer a más estrellas del rock. La gente nos veía llegar y todas las puertas se abrían. Por eso, cuando la gente me pregunta cómo hacías para conocer a esos tipos, siempre digo muy fácil. Eran ellos los que querían conocernos a nosotras. Uno de esos tipos fue Nick St. Nicholas, bajista del grupo Steppenwolf. Había visto a Steppenwolf en el Galaxy y se me caía la baba. Miré hacia el público y me fijé en una chica muy, muy guapa y pensé, no estaría mal conocerla. Era un chico alemán, rubio y muy especial. Todo un figurín. En 1967, a la edad de 19 años, Pamela perdió su virginidad. No sé por qué me sentí tan atraída por Nick, pero decidí entregarme a él y que fuera mi primer hombre, aunque la verdad es que no estaba muy enamorada. La aventura la inspiró a componer canciones para las GTOs. El 5 de diciembre de 1968, el grupo dio su primer concierto en el Shrine Auditorium. Era como una representación teatral. Introducíamos todas las canciones con un diálogo. Tras el concierto, Zappa se llevó a las chicas al estudio para grabar un disco. Nos creíamos que podríamos convertirnos en estrellas. Me encantaba ser groupie, pero yo también quería tener mis propias groupies. A finales de los 60, ¿qué fan de la música no soñaba con convertirse en estrella del rock? A sus 19 años, Pamela Miller vio cómo sus sueños se hacían realidad y pasó de estar entre bastidores a ocupar el escenario principal. No obstante, su afán por el estrellato no sirvió para aplacar su sed de músicos de rock. Su catálogo de amantes parecía la lista de los 40 principales. Era como lo de las muescas en el revólver. Las chicas llevaban la cuenta de todos los músicos con quienes se habían acostado. En diciembre de 1968, Pamela y las GTOs comenzaron a grabar su primer disco en el estudio de Frank Zappa, en Los Ángeles. Zappa contrató como colaboradores a estrellas tales como Jeff Beck y Rod Stewart. Estábamos todas sentadas en círculo al lado de Rod Stewart. Nunca le habíamos oído cantar. Era un cantante nuevo. En enero de 1969, Pamela y las GTOs lanzaron su primer disco, Permanent Damage, y fue recibido con división de opiniones. Componían buenas canciones, pero como intérpretes eran horribles y no sabían cantar. Las propias componentes del grupo reconocen que la música era un poco rara. Las canciones eran demasiado extrañas y fueron prohibidas. La verdad es que eran muy raras. Nadie había oído nada parecido, pero se convirtió en un disco de culto casi al instante. A pesar de la mediocre acogida, las chicas empezaron a comportarse como estrellas del rock, y algunas de ellas no tardaron en consumir drogas. Yo traté de controlarlas, pero ellas estaban decididas a evadirse de todo. Sobre todo lo intenté cuando empezaron a inyectarse, porque sabía que si Frank se enteraba, el grupo se acababa. En efecto, Frank Zappa se enteró del consumo de drogas y disolvió al gruro en febrero de 1969. Se deshizo de las chicas porque estaban colocadísimas y las habían arrestado y metido en la cárcel. En la cárcel. Y aquello fue el fin de las GTOs, aunque estuvimos intentando resucitarlo porque yo estaba muy decepcionada. Zappa había tenido bastante con el grupo, pero no con las groupies. Pamela le presentó a Cynthia Plaster-Keister, una groupie de Chicago que había creado su propio estilo artístico. Un ejemplo único del fenómeno de las groupies fue el fenómeno Plaster-Keister. Hacían moldes de escayola de los penes erectos de las principales estrellas del rock como Jimi Hendrix.
I think Jimi Hendrix is the best one she has. The biggest, yeah. Best. Have you ever seen any of the tests? They're so lifelike. They're so realistic. Cynthia Plaster-Keister fue groupie y creó su propio estilo artístico. Hago la ficha de cada molde con su número de serie, el nombre del individuo y el día en que hice el molde del pene. Zappa estaba siempre a la búsqueda de artistas de vanguardia y en 1969 consiguió que Cynthia expusiera sus moldes en Los Ángeles. Hice muchos moldes en Los Ángeles. Allí tuve un mayor acceso a los músicos porque o bien vivían allí o habían ido a promocionar sus discos. Mientras tanto, Pamela empezó a alternar con un antiguo novio de Cynthia, Noel Redding, bajista de Jimi Hendrix. Me llevó de gira con ellos y tuve la oportunidad de salir al escenario con el grupo de Hendrix una y otra vez. Fue algo mágico. La relación no duró mucho y muy pronto Pamela estaba de vuelta en el Street, dispuesta a encontrar a su próximo amante. Yo quería enamorarme, pero tenía que ser de alguien que me inspirase. Tenía que ser un músico. En julio de 1969, Pamela encontró a su músico tocando con un grupo en el Whisky a Go Go. El grupo era Led Zeppelin y el músico era el guitarrista Jimmy Page. Jimmy era un hombre maravilloso, el príncipe azul con que sueñan todas las chicas. Todas le adoraban. Puede decirse que me quedé sin habla. Jimmy era divino. Su grupo solo tocaba en el Whisky porque era el sitio más guay. Después del concierto, Led Zeppelin organizó una fiesta en el Experience Club. Las groupies estaban invitadas. En aquellos tiempos era más sencillo. Los grupos no querían guardias de seguridad. Querían que la gente se les pudiera acercar. Y Pamela se les acercó. Me parece que Jimmy ya la había visto un par de veces, en algún club. Se enteró de cómo se llamaba y me pidió que le pasara una nota. Se fue y me dijo el número de su habitación para que subiera, pero yo no lo hice porque pensé, más vale que no me junte con estos tíos. Pero al final lo consiguió. En agosto de 1969, Pamela, de 21 años, empezó a salir con Jimmy Page, de 24. Éramos novios, íbamos de la mano, hacíamos el amor como posesos. Cuando tocaban, yo subía al escenario. Me sentaba en el amplificador mientras ellos tocaban. Poder estar tan cerca del grupo más famoso del momento era algo que fascinaba a Pamela. Pero Jimmy, para variar, no le era fiel. Estaba saliendo al mismo tiempo con una niña de 14 años, llamada Lori Mattix. En realidad Pamela me daba miedo, siempre estaba por allí diciendo, tú eres mío. Estaba furiosa conmigo. ¿Qué hace Jimmy con esa? En octubre de 1969, Jimmy dejó a Pamela por Lori. Pamela quedó destrozada. No solo había perdido a su amor, sino también su sitio en el círculo de los Led Zeppelin. Pero a los pocos días asistió al concierto de un nuevo grupo de folk rock, los Flying Burrito Brothers. También estaban los Rolling Stones y Jagger se acercó a Mercy y le pidió que nos presentara. Recuerdo que yo llevaba un vestido largo de terciopelo negro y cuando Mick se acercó, me saludó con una reverencia y me besó la mano. A sus 24 años, Mick Jagger estaba en la cima de su popularidad. Pocas mujeres se resistían a sus encantos. En sus manos, Pamela era un pajarillo indefenso. Estuvieron hablando hasta altas horas de la noche. Un mes después de este primer encuentro, Pamela se tropezó con él en el club Whisky a Go Go. Había unos sillones rojos en la parte de atrás y una noche, estando allí sentada con Mick, decidí que me iba a su casa con él. Y lo hizo. Su aventura con Mick fue breve, pero agradable. Era como una amistad de tipo sexual, algo muy común en aquella época. Yo sabía que no era el hombre de mi vida. Pamela no se limitaba a estrellas del rock. En enero de 1970, una actuación del famoso músico de country, Waylon Jennings, la dejó pasmada. Pensé que era algo que necesitaba en aquel momento de mi vida, algo que me aportara. Era un tipo único, distinto, muy interesante. Su música me encantaba y él me excitaba muchísimo. Pamela encandiló a Jennings, 10 años mayor que ella.
con un show marca de la casa. Solía vestirme únicamente con un sujetador, unos panties y unas ligas, y así salía por la noche. Fui vestida así a aquel concierto. No paré de lanzar flores a sus pies y él jamás le había sucedido algo así. Pero Jennings estaba casado y en absoluto dispuesto a complicarse la vida con una groupie. Pamela dejó atrás sus fracasos sentimentales y se concentró en una nueva actividad. Por entonces mi historia con Waylon había terminado y también lo de las GTOs. Tenía que pensar qué iba a hacer y decidí ser actriz. En 1970 la groupie Pamela Miller ya se había acostado con algunos de los ídolos más famosos del rock. Sin embargo, encamarse con músicos no era suficiente. Ahora quería convertirse en una estrella. En la primavera de 1970, Pamela se sumergió en su nueva pasión, la interpretación. Empecé en las obras de teatro de un tipo llamado Jim Kennedy, un dramaturgo increíble. También asistía a audiciones y perseguía a los representantes artísticos, pero era muy difícil. Al final, Pamela tuvo suerte. Su primera gran oportunidad vino de la mano de su viejo amigo Frank Zappa. Zappa estaba trabajando en una película llamada 200 Motels, una comedia musical sobre las giras de los grupos de rock. Pamela quería ser actriz y Frank quería complacerla. Además, prefería trabajar con la gente que conocía. Pamela interpretaba a una periodista de una revista ficticia. El reparto incluía gente como el Beatle Ringo Starr y el batería de los Who, Keith Moon. Keith hacía de monja y Ringo hacía de Frank. ¡Qué locura! Yo estaba saliendo con uno de los Beatles y también con Keith Moon. Pamela, de 22 años, y Keith, de 28, hicieron buenas migas. Y al final del rodaje eran ya inseparables. Sin embargo, Pamela no tardó en descubrir que Moon tenía gustos poco convencionales. Le gustaba que nos intercambiáramos la ropa, que yo le dejara la mía y que yo me vistiera con la suya. Un día se puso mis bragas y mis tacones de piel de leopardo. La relación de Pamela con Moon fue intensa, pero como la mayoría de sus romances con estrella del rock, fue breve. Al mes de estar juntos, Moon tuvo que regresar a Inglaterra para tocar con los Who. Acababa de dejar a su mujer y ahora era yo la que se quedaba sola. Fue simplemente uno más. Siempre supe que no acabaríamos juntos, pero me lo pasé en grande. Por muy bien que se lo pasase con Moon, lo que desanimó a Pamela fueron las críticas que recibió 200 Motels. La película se estrenó en octubre de 1971 y fue un fracaso de taquilla. Decepcionada y sin trabajo, Pamela accedió a trabajar como niñera de los hijos de Zappa, Moon Unite y Ducey. Moon Unite, hija de Frank Zappa, recuerda la llegada de Pamela. Era como un ángel. Recuerdo que la luz del sol se filtraba por su pelo. Sé que suena grotesco, pero era como una de esas imágenes desenfocadas de las películas porno. Me acuerdo de su sonrisa. Ducey Zappa, hijo de Frank. Siempre me decía que yo era el hombre más sexy en pañales. Y cuando lo pienso, me hubiera gustado decirle que se metía en la frasecita por... No voy a decir por dónde. Fue durante esta época cuando Pamela vivió otra experiencia sentimental muy intensa. Pero esta vez no con un músico, sino con un actor. Mercy, miembro de las GTO, se encargó de las presentaciones. Don Johnson vivía en la casa de al lado. Por aquel entonces aspiraba a convertirse en músico y actor, y era una preciosidad. Mercy me llevó a su casa para presentármelo y fue un flechazo. A la semana ya estábamos juntos. En octubre de 1971, Pamela y Don Johnson, ambos de 22 años, comenzaron a vivir juntos. La relación duraría casi un año. Pamela estaba tan locamente enamorada que no se dio cuenta de que Johnson había conocido a una joven estrella de 14 años. Su nombre, Melanie Griffith. Melanie se estaba haciendo amiga de Pamela, pero Pamela venía y me decía, no sé si puedo confiar en ella. Pamela no podía confiar en ella. En octubre del 72, Johnson dejó a Pamela y se fue a vivir con Melanie. Pamela estaba abatida. Sé que fue su amor verdadero y que han estado juntos durante décadas, pero para mí fue muy doloroso, terriblemente doloroso. Pamela se concentró en su carrera de actriz para superar su aflicción.
En diciembre de 1973 recibió una oferta del director Chuck Wayne para participar en su nueva película, Arizona Slim. El papel era perfecto para Pamela, interpretaría a una ex-groupie que lucha por convertirse en actriz. Keith Moon, el antiguo amigo de Pamela, fue el elegido para el papel de estrella del rock. Pero Moon no estaba disponible, y Wayne recorrió todo Nueva York buscando un sustituto. Finalmente encontró al rockero inglés Michael Day Barr. Michael estaba en Nueva York con su grupo Silverhead. Era un actor con experiencia, así que cuando llegó Wayne le dio el papel. Pamela Miller descubrió que ser una groupie era algo muy sexy y divertido, pero no exactamente provechoso. De modo que a comienzos de los 70 intentó dedicarse al cine. No es de extrañar que se enamorara de uno de los protagonistas. I like English men. I don't know why, I just do. They've got a lot more charm. El 24 de enero de 1974, a sus 25 años, Pamela acudió al primer día de rodaje de la película Arizona Slim, del director Chuck Wayne. Allí iba a conocer al coprotagonista del film, el rockero inglés de 26 años, Michael Day Barr. Michael se encaprichó con Pamela al instante. Tenía una inocencia contagiosa. Era increíblemente sexy. Sin embargo, por una vez, Pamela se mostraba escéptica. En aquella época de mi vida tenía claro que no quería juntarme con estrellas del rock. Michael insistió y Pamela empezó a derretirse. Su sueño siempre había sido acabar con una estrella inglesa del rock. Y yo cumplía los requisitos. Y Michael aceptó a Pamela con todas sus imperfecciones. Él no trató de cambiarla, no le importaba su pasado sexual, lo más mínimo. Michael se trasladó a Los Ángeles y la pareja se convirtió en inseparable. Le acompañaba cuando estaba de gira con Silverhead y luego también cuando montó otros grupos o actuaba en solitario. Era el estilo de vida que yo siempre había querido llevar. Pero Pamela tenía que compartir a Michael con su otro gran amor, las drogas. En aquella época las drogas eran para nosotros como el combustible que alimentaba el tren del rock and roll. Era casi de rigor consumir drogas. Michael estaba enganchado y Pamela prefería ignorarlo. Hacía lo que le daba la gana, pero me quería. Eso era lo más importante. Me quería y yo le quería a él. Y por eso yo hacía la vista gorda. Pamela aceptó el consumo de drogas de Michael y continuó con su carrera de actriz. En 1975 obtuvo el papel de Amy Caslow en el culebrón televisivo Search for Tomorrow. La oportunidad era magnífica, pero había una pega. Tenía que trasladarse a Nueva York. Pamela se mostraba reticente a dejar a Michael a solas con su vicio, pero finalmente lo hizo. Estaba preocupada, como todo el mundo que está enamorado de alguien que toma drogas. Tenía miedo de que se fuera a morir. Le quería muchísimo y me resultaba imposible concentrarme en mi papel. A los 6 meses, Pamela fue despedida de la serie y regresó a Los Ángeles para estar junto a Michael. El 29 de octubre de 1977, la pareja decidió casarse mediante una ceremonia bastante original. Lo celebramos en el Laurel Canyon, con un montón de perros, gatos, niños, músicos famosos, familiares. Una especie de chifladura, la verdad. Y menos de un año después, el 30 de septiembre de 1978, Pamela daba a luz a su primer hijo, Nicholas Dean. La experiencia cambió a Pamela radicalmente. Se cortó el pelo, empezó a comprar mesitas para la televisión, muebles modernos. Vamos, que se transformó de hippie estrafalaria en ama de casa modélica. Pero en los 2 años siguientes, la vida familiar de Pamela distó mucho de ser perfecta. Michael se comportaba de un modo imprevisible. No es que estuviera siempre borracho o colocado, solo consumía de vez en cuando. Pero cuando lo hacía era lo bestia. Podía estar 2 días sin aparecer por casa. Claro que era una tortura para ella, como lo es para cualquiera que viva con un consumidor de drogas. Pamela buscó consuelo en su carrera de actriz. En 1978 interpretó a una prostituta en la película de Stallone Paradise Alley.
I'm the one you've been seeing for 3 years. Yeah, I know, and it's been a good 3 years, but this is something different, no more. La película fue un fracaso, pero en casa la situación iba mejorando. Tras años de adicción, Michael dejó las drogas definitivamente. Yo siempre digo que dejé las drogas por vanidad, porque estaba empezando a parecerme a la madre de Iggy Pop y, claro, pensé que eso se tenía que acabar. Sin embargo, poco después de que Michael se desenganchara, la familia de Barr recibió un jarro de agua fría. Al padre de Pamela se le diagnosticó un cáncer de pulmón y murió a los pocos meses. Pamela quedó destrozada. Abandonó su carrera de actriz, escarbó en sus viejos diarios y con la bendición de su madre comenzó a escribir sobre su escandaloso pasado. Mi padre nunca fue tan consciente como mi madre de la vida que yo había llevado, y no creo que hubiese querido saber nada. Por eso, aunque siempre tuve el gusanillo de escribir mis memorias, sabía que no podía hacerlo mientras mi padre estuviera vivo. A sus 35 años, Pamela comenzó a transcribir sus diarios y a reconstruir la historia de su vida. Necesitaba un título para el libro y su amiga, la actriz Patty Darbanville, le ayudó a escogerlo mientras intentaban colarse en la zona reservada de un concierto de Prince. Llegamos a la puerta de la zona VIP y teníamos los pases para entrar, pero nos dijeron que ya no podían dejar pasar más coches. Entonces Pamela sacó la cabeza por la ventanilla y gritó: «A mí me tenéis que dejar, voy con el grupo». Y yo grité: «Ya lo tienes». Ese es el título del libro. En 1984, a sus 35 años, la ex-groupie Pamela Des Barres comenzó a escribir sus memorias. Su carrera profesional apuntaba hacia el éxito, pero su matrimonio apuntaba hacia el fracaso. La estaba engañando, era horrible. Lo peor era el engaño. Tras 3 años de duro trabajo, Pamela concluyó su primer libro. Voy con el grupo, las confesiones de una groupie. No hay muchas mujeres, si es que hay alguna, que hayan hablado de su sexualidad con tanto descaro como yo lo hice. Voy con el grupo logró un tremendo éxito. Salió a la venta y ¿quién lo iba a decir? Fue directo a la lista de los más vendidos. Pamela, rebautizada como la groupie más famosa del mundo, se embarcó en una gira de promoción por todo el país. Pero al volver descubrió que su matrimonio estaba en peligro. Llevaba meses y meses diciendo que sospechaba que Michael tenía un lío, pero no tenía ninguna prueba. Un día vi a Michael besuqueándose con una chica en la parte de atrás de un restaurante. Pamela cargó con la culpa del fracaso matrimonial. Tenía un carácter muy rebelde, que yo trataba de domesticar, lo cual era una estupidez, porque yo me había casado con él por ser como era. La pareja se separó en 1990 y formalizó su divorcio en 1991. Toda mi vida he suplicado por una relación que durase toda la vida, pero por experiencia sé que tal cosa no existe. Durante su ruptura con Michael, Pamela trabajó en la continuación de su primer libro, que saldría publicado en 1991, bajo el título Llévate otro trozo de mi corazón, la madurez de una groupie. Trata de lo que me ocurrió cuando dejé de ser una groupie, de mi matrimonio con Michael, de la ruptura de mi matrimonio. El libro no fue un éxito de ventas, pero recibió los parabienes de la crítica. En la actualidad, Pamela sigue escribiendo artículos para revistas y guiones. A sus 50 años, Pamela no se arrepiente de la vida que ha llevado. Sigue siendo una mujer enérgica e independiente que mantiene una estrecha relación con su hijo de 20 años y con su exmarido Michael. Y le sigue encantando el rock and roll. Sigue bailando en los conciertos y sigue yendo a ver a sus grupos favoritos. Todavía tiene mucha marcha, sigue queriendo tener nuevas experiencias y todavía puede conocer a quien le dé la gana. Me lo he pasado en grande. Mi vida ha sido increíble. He conocido a gente fantástica y encima he escrito un libro que lo cuenta todo.